jornadas maratónicas se están viviendo en el Congreso después de que suspendiera la semana distrital para avanzar en proyectos que tienen que ver con la agenda de seguridad. Acabamos de ver una de las votaciones clave que se anticipaba como un gran nudo en la Cámara de Diputados, la ley Naín Retamal. Vamos a estar hablando de esa votación, de lo que se viene, de cómo está el escenario, las polémicas, las reflexiones con el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto de compartir con ustedes este momento, sobre todo en un tiempo en el cual se hace necesario llevar adelante este tipo de señales políticas que tanto requiere hoy día nuestra ciudadanía. Eso, además, muchas gracias porque acaban de votar la ley Nair Retamal en particular, se aprobó. Hartos votos, vamos a hablar de las diferencias allí, pero primero, ¿qué le parece que haya pasado esto y finalmente despachado al Senado? Mira, nosotros somos autores como bancada de uno de los proyectos, en particular el de legítima defensa privilegiada, que hoy día se votó y se incorporó en la ley Naim en la discusión en la Comisión de Seguridad Pública. Nosotros, como socialistas, siempre hemos dicho que tenemos que entregarle la garantía suficiente a los vecinos y vecinas de vivir tranquilamente y en paz. Y hoy día, lo cierto es que eso no está sucediendo. Y día a día, los carabineros de a pie, los que están en las poblaciones, ven con temor de que efectivamente necesitan este respaldo político. Y allí nosotros creemos y hemos estado al lado de las víctimas, hemos estado al lado de los carabineros y hemos estado al lado de la seguridad pública. Y vamos a desarrollar todas las acciones que tengamos que desarrollar en pos de buscar una solución sistémica, porque lo que hoy día votamos, que es esta ley Naim Retamal, lo cierto es que solamente toma en cuenta un aspecto. Tiene algunas deficiencias técnicas, producto de la premura de la discusión legislativa que se dio en la Comisión de Seguridad Pública, que esperamos, tal cual el Ejecutivo ha señalado, sean mejoradas en la discusión, en particular en el Senado. Pero lo cierto es que esto es mucho más allá que hoy día el aumento de penas para algunas figuras, el entregar algunas herramientas para carabineros. Esto dice relación con temas sistémico. Tenemos que mejorar en los procesos de persecución penal, tenemos que mejorar hoy día todo lo que dice relación con nuestras cárceles, el reglamento penitenciario, ejecución de pena. Tenemos que ver de qué manera protegemos más a las víctimas y tenemos que ver al final del día cómo le entregamos mayor seguridad a los vecinos y vecinas que en los diferentes barrios y sectores de nuestro país hoy día sufren miedo. Diputado, respecto a la votación, fueron 25 votaciones en particular, no todas fueron respaldadas por unanimidad en la Cámara. Y ahí, por ejemplo, llama la atención que parte de la Prodignidad votó en contra de uno de los artículos clave, que era este el que permite la legítima defensa privilegiada. ¿Qué le parece que ahí se haya descuadrado el oficialismo? Mira, ese artículo en particular tiene un problema en su redacción y en la ubicación geográfica del código. Y ese es uno de los artículos que la ministra del Interior ha señalado que se va a mejorar en la indicación que el Ejecutivo interpone en el Senado. Y atendido eso fue que efectivamente existían algunos colegas que hicieron presente esta situación y se abstuvieron o rechazaron. Pero lo cierto es que la señal, y fue lo que la misma ministra del Interior dijo en un comienzo de la discusión, necesitamos entregar señales concretas y urgentes. Nos hubiera gustado profundizar más ese proceso de discusión para que salga una norma mucho más clara, una norma que en definitiva busque y logre llevar adelante lo que buscamos. Sí, nos hubiera gustado tener esta norma mucho más afinada. Lamentablemente, no nos permitieron discutir en particular esa normativa, es que el Senado debería resolver esto. Yo no veo ningún tipo de negación respecto a un tema que es profundo. Yo creo que todo el Congreso y la Cámara de Diputados en particular estamos por la seguridad pública, todos, sin excepción. ¿Tenemos matices respecto a algunas materias? Sí, es natural. Pero lo cierto es que la señal política que hoy día entrega la Cámara de Diputados, en su gran mayoría, con una mayoría abrumante, es que vamos a estar al lado también de los carabineros, en particular aquellos carabineros que se sacan la mugre día a día trabajando por entregarle seguridad y paz a los ciudadanos. Hoy día los carabineros, porque algunos decían, oye, pero se robaron, ha sido uno de los fraudes más grandes, los que existió en la historia de nuestro país, que se desarrolló en carabineros. Claro, fueron generales en su gran mayoría y el presidente Piñera descabezó a todos. Todos se fueron. No son culpables las fuerzas policiales, los carabineros que día a día se sacan la mugre trabajando, responsables de ese tipo de acciones. Y tenemos que cuidarlos a ellos, porque ellos son los que nos dan seguridad y ellos en definitiva necesitan que el respaldo hacia su función sea
real, concreta, y hoy día, te insisto, ha sido una tremenda señal política de parte de la Cámara de Diputados en ese sentido. Ya, es decir, respecto a este punto que yo le mencionaba, esos 24 votos en contra de parlamentarios de Apruebo Dignidad no significan, a su juicio, una resistencia de este sector político a los temas que tienen que ver con carabineros y seguridad. No en ningún caso dice relación con una discusión política un poco más profunda, política jurídica, sobre todo en base a dos temas. Primero, la legítima defensa existe como institución jurídica y hoy dice, ¿sabe qué? La actual legítima defensa, esta institución jurídica, basta para el tipo de acción que se pretende. Nosotros teníamos una postura diferente, de hecho, como te dije en un comienzo, este fue un proyecto nuestro, pero sí nosotros tenemos alguna crítica respecto a algunos de los ítems que están dentro de esta norma que esperamos que en el Senado se mejoren en el proceso de discusión particular. Por eso te digo, nos hubiera gustado poder haber debatido como corresponde en particular el detalle de estas normas para que queden correctamente construidas. Porque lo que sucede es que cuando una ley no está correctamente construida, cuando se va a aplicar, se cometen errores. Y creemos que las policías no requieren ese tipo de errores. Las policías necesitan claridad. Y espero, te insisto, que esto sea mejorado en la siguiente fase de la discusión parlamentaria. Ahí solamente para entender de manera concreta cuáles deberían ser las indicaciones, dónde debería estar esa mejora técnica que usted dice en el proyecto. Mira, primero dice relación con un tema formal. Esto va a la normativa general que es el Código Penal y debería ser más específica al Código de Justicia Militar, donde están las normas que rigen aquí. Dos, existe un numeral en particular que dice relación con permitirle a Carabinero el uso de arma de fuego cuando ha sido atacado, por ejemplo, por dos personas. Dos personas van a agredir sin ningún tipo de arma. Las armas están en otra numeral. Cuando atacan con armas, cuchillo o pistola, claramente Carabineros tiene el derecho de defenderse. Pero, por ejemplo, en una turba, o ni siquiera turba, dos personas se acercan al Carabinero, incluso por una lesión mínima, esos carabineros podrían utilizar su arma de fuego sin la necesaria proporcionalidad, bajo el criterio del propio carabinero. Y eso no es correcto. Deben existir normas claras que den seguridad no solamente a las policías, sino que también a la población. Porque si no, lo que puede pasar es que ocurran hechos graves que van a atentar contra las personas. Y aquí tenemos que tener una justa medida entre la protección de nuestras libertades con las libertades y la protección necesaria hacia las fuerzas policiales. Imagínate una discusión en un paradero. Dos personas se ponen a discutir con un carabinero y uno lo empuja. ¿Es justo que Carabinero agarre el arma y lo mate? Yo creo que no. Y hoy día la norma está construida, estoy extremando los ejemplos, solamente para modo didáctico, y allí es necesario aclarar de mejor manera ese tipo de situaciones. Efectivamente, la redacción de la norma no queda muy clara. Diputado, todo esto ha generado polémica, el tema de la seguridad, la postura del gobierno, se saca en cara lo que se hizo o lo que se votó, mejor dicho, cuando las autoridades de hoy, incluso el mismo presidente, fueron parlamentarios. Y ahí uno se pregunta desde fuera, ¿cuánto pesa esa mochila hoy en día para ustedes, que son parte del oficialismo, el Partido Socialista? ¿Qué opina de esta crítica constante que se le hace al Ejecutivo por lo que hizo antes y el giro que está intentando dar ahora? ¿Cómo se hace para que no suene impostado? Sí, es difícil, sobre todo para nosotros. El Partido Socialista siempre ha estado por el tema de seguridad. Nosotros hemos estado apoyando y me ha tocado conversar con diferentes actores del gobierno pasado que reconocen efectivamente en el Partido Socialista actores que han ayudado en la discusión. Yo, cuando fui presidente de la Comisión de Constitución, puse el tabla de Rodo Madera. Mejoramos el texto de Rodo Madera a través de indicaciones y logramos sacar esta norma. Claro, hay sectores que se opusieron a ese tipo de normativa. O la ley antibarricada, nosotros también participamos activamente respecto a eso, entregamos indicaciones. Entonces, no es una mochila que a nosotros nos complique, porque no tenemos doble lectura, nosotros estamos por la seguridad, para entregarle seguridad a toda la ciudadanía. Pero claramente el presidente de la República y muchos ex diputados, actuales ministros, tienen ahí una contradicción, que ha sido lógica, porque además el ser parte de la Cámara de Diputados de este órgano político, al llegar a gobernar Chile y representar a toda la ciudadanía y velar por la seguridad de la ciudadanía, es diferente. Y además la criminalidad de nuestro país no es la misma de hace 3 años atrás.
Es decir, hace 3 años atrás estamos discutiendo respecto a la violación de los derechos humanos que Carabineros cometía contra muchas personas que salían a manifestar legítimamente. No me hago cargo de los delincuentes que salían a destrozar, que eso es efectivamente el mayor rigor de la ley contra ellos. Pero había gente, familias que salían a protestar respecto a la injusticia que vive en nuestro país y había carabineros que mutilaron, no todos, claramente, también son excepcionales. Pero ese era el ambiente que se vivía hace 3 años atrás. Me tocó ser parte y casi viví todo el proceso, por ejemplo, de la acusación constitucional contra el exministro Chávez, en términos de violaciones a los derechos humanos. He sido el único ministro del Interior que ha sido destituido producto de violaciones graves de los derechos humanos. Y claro, esa carga y ese momento histórico no es el de hoy día. Hoy día vemos cómo criminales andan armados, criminales se fugan y asesinan. Y no solamente a carabineros. Hace 3 meses atrás, en Valdivia, una joven estudiante universitaria en su casa es asesinada, producto de una balacera entre dos bandas rivales. Esa joven de Valdivia o esa carabinera que falleció antes de ayer no tuvieron que haber muerto. De allí, claramente, la mano debe ser dura, y allí creo que el gobierno y el presidente Gabriel Boric ha logrado estar en sintonía con estas materias y efectivamente ha liderado este proceso de cambio legislativo en este tipo de materias. Pero no solamente eso, sino que también ha apoyado en términos presupuestarios. Por eso aumentó el presupuesto de Carabineros en cerca del 4,5% en este presupuesto, apoyado en términos financieros el desarrollo de Carabineros. Porque no es solamente cómo mejoramos en términos legislativos, sino es cómo mejoramos en términos de formación, cómo mejoramos en términos de implementación, entregamos mejores herramientas a nuestros carabineros, cómo somos capaces además de mejorar los sueldos de los carabineros, y los carabineros tampoco tienen grandes sueldos, y tenemos que hacer que el trabajo de carabineros sea una labor que también sea atractiva para que los jóvenes ingresen a carabineros y que no se escapen. Entonces, es una labor mucho más compleja que si las vemos desde las trincheras políticas, armando una parafernalia, intentando sacar un pequeño provecho político, creo que estamos destinados al fracaso. Tenemos que entender que este es un tema de seguridad nacional, donde nos convocamos todos y todas, porque sería fácil empezar a sacarnos proyectos históricas y recordar cosas del pasado que creo que hoy día no corresponden. De todas formas, considerando ese pasado y las urgencias actuales, la postura de hoy del mismo presidente Gabriel Boric, ¿cree que Apruebo Dignidad en su conjunto está alineado con la postura que tiene hoy el mandatario? Claramente les complica, y eso es evidente, no quiero ser ciego y no reconocer, pero lo cierto es que el presidente ha instruido a sus ministros, ha instruido a su sector en orden a trabajar en conjunto por dar señales claras. El mismo presidente lo ha dicho, y voy a acompañar en cada uno de los procedimientos a Carabineros. Eso no es solamente una frase retórica que busca dejar contento a un sector de la sociedad, sino que es el compromiso del presidente de la República y de este gobierno estar apoyando con toda la fuerza a Carabineros y obviamente a ciertos sectores de Prodignidad en particular. Muchas veces este tipo de materias les complica. Pero en este tiempo y hoy día, sobre todo como ha cambiado la criminalidad en nuestro país, creo que es necesario entender que las herramientas que tenemos que usar son diferentes y allí nos necesitamos complicar todo. Porque asimismo tampoco entiendo que un grupo de diputados de derecha hayan presentado una reserva de constitucionalidad respecto a la norma que busca combatir con más dureza el narcotráfico y el crimen organizado. Yo hubiera esperado de que esas normas también se estén aplicando inmediatamente y no hayamos a dilatar la entrada en vigencia a través de un requerimiento del Tribunal Constitucional. Eso tampoco corresponde. Diputado, bueno, usted mencionaba esto de que había dicho el presidente, de acompañar a Carabineros en distintos operativos, y claro, uno entiende que se refería a que van a estar respaldando la acción de Carabineros, pero también muchos lo interpretaron como algo concreto, de efectivamente acompañar de manera física a Carabineros en distintas situaciones. Eso generó un poco de polémica, porque claramente podría hacer que Carabineros estuviera preocupado de resguardar autoridades más que del operativo mismo. ¿Qué evaluación hace usted de lo que generó esa frase del presidente? Mire, yo creo que la frase dice relación con el tercer que debe estar el gobierno, al lado de las policías en el trabajo permanente de lucha y combate al narcotráfico y el crimen organizado. Yo también tendría mi reserva respecto a participar, por ejemplo, en un operativo contra una banda de narcotraficantes
que el presidente esté involucrado en un tipo de operativo de esas características. Yo creo que no es lo que se busca, porque en definitiva no puede ser de que pongamos en riesgo la figura del presidente de la República en un acto que es absolutamente delicado y puede generar pérdidas de vida humana, porque efectivamente las fuerzas policiales van a tener que preocuparse de la seguridad del presidente y no de lo que efectivamente tienen que hacer. Yo creo que la frase dice relación con el apoyo que requieren carabineros que sientan de que efectivamente la figura del presidente de la República y hoy día la figura del Congreso Nacional está a su lado en todo el apoyo político en orden a generar esta lucha frontal al crimen organizado y al narcotráfico. Diputado, en otro tema, pero que tiene relación, ¿en qué línea cree que debería ir la propuesta del gobierno en el reglamento del uso de la fuerza que se presentará en abril próximo? Mira, yo todavía no conocemos el texto, pero sí espero de que haya claridad respecto a la regla de uso de fuerza, porque en definitiva lo que Carabineros necesita es tener seguridad respecto a los procedimientos que debe adoptar en tal o cual situación, porque no podemos no darnos este tipo de herramientas y una norma diferente tanto para Carabineros como para nuestras Fuerzas Armadas, que sepan que cuando van a utilizar sus armas de fuego para combatir un ataque, están protegidos por la legislación, pero que eso no implique vulneraciones a los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Insisto, no caigamos en populismo, no caigamos en acciones que en definitiva pueden hacernos caminar a una senda que no queremos volver a vivir en nuestro país, como cuando se nos vulneraban permanentemente los derechos humanos. Yo creo que podemos caminar un ataque frontal al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia, y también salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía, que lo único que quiere hoy día es paz. A los criminales el mayor rigor de la ley, el mayor rigor, ¿ya? Y a la ciudadanía tranquilidad y seguridad de que estamos trabajando en pos de que ellos vivan tranquilamente. ¿Está de acuerdo con el proyecto que forma parte de estos 16 que tienen urgencia, que busca el levantamiento del secreto bancario? Absolutamente de acuerdo. Nosotros lo intentamos hacer en el proceso de discusión de delito económico. Dentro de la Comisión de Constitución trabajamos mucho en orden a poder generar eh, que los delitos de cuello y corbata no terminen con clases de hecho, porque son tan criminales como cualquier otro. Esos son criminales tal cual aquellos que roban un banco o asaltan a una persona, porque lo hacen de manera más elegante, van a terminar en clases éticas, no. Y en ese sentido nosotros señalamos en esa normativa y luego en la ley de narcotráfico, la necesaria apertura de las cuentas corrientes del secreto bancario de aquellas personas que estén siendo investigadas. Lamentablemente, allí a la derecha parece que no le gustó mucho, toda vez que no quieren abrir ese espacio. Nosotros estamos de acuerdo con que se abra absolutamente. Te doy otro ejemplo. Cuando el diputado Coloma estableció una norma, nosotros la apoyamos, respecto al control hacerse los test de drogas en el Congreso Nacional, nosotros establecimos una indicación que buscaba abrir el secreto bancario de todos los parlamentarios, de todos. La derecha se negó rotundamente, no nos dieron autorización para eso. ¿Por qué? Cada uno debe responder en su fuero personal por qué razón rechazar. Diputado, para terminar, lo quiero llevar a algo que se viene pronto y que en el día a día pareciera que no le estamos poniendo mucha atención, la elección del 7 de mayo, la elección de los consejeros. ¿Cómo está viendo usted el interés ciudadano por esto? Mira, preocupado respecto a eso, porque hoy día vivimos tanta contingencia urgente que se está olvidando un tema que es tan relevante como es el proceso constituyente. Desde un comienzo nosotros dijimos, ¿sabes qué? Es necesario que las diferentes fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para poder elaborar lo que va a ser la carta fundamental para los próximos 30, 50 años. Y en este proceso de construcción, algunos dicen, oye, ¿de qué me sirve que se construya una nueva constitución? Pero resulta que nos olvidamos que el estallido social nace por producto de una inequidad en nuestra vida diaria institucional, donde las injusticias han primado y tenemos graves problemas institucionales. ¿Queremos nuevamente un estallido social en 2, 3, 5, 10 años más? Yo creo que no. Y para eso, la ciudadanía en su momento, en cerca de un 80%, se pronunció en contra de la actual constitución. Tenemos que darnos este marco normativo institucional que permita construir el Chile de los próximos 50 años. Y en ese sentido, el proceso de construcción de constitución es fundamental. La contingencia no nos puede
hacer o cegar en orden a ver lo que va a ocurrir en 30, 50 años más, y por lo tanto ambos caminos deben continuar, y allí sería importante seguir educando a toda nuestra ciudadanía de lo importante y fundamental que es construir una carta fundamental que sea efectivamente la casa de todos. Bueno, nosotros vamos a seguir atentos a lo que pasa con estas elecciones y también al avance de los proyectos ligados a seguridad que se están discutiendo en el Congreso. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, que tengan un excelente día. Y igualmente para usted y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados, como siempre, que sigan con nosotros aquí en emol.com.